Nación presenta La Hora Oscura con Lorena San Pedro desde Madrid, España, escritora y amante del lado oculto de las historias. Fantasmas, ovnis, el mundo paranormal y seres invisibles. Apaga la luz y disfruta de esta Hora Oscura aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Bienvenidos, bienvenidas un día más a La Hora Oscura. Quiero invitaros a que escuchéis todos nuestros programas a través de la página oficial www.radiopasion.com y a que nos sigáis a través de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Y hoy os traigo un relato que tiene toques románticos con toques de historia paranormal. Concretamente de fantasmas. Es un relato muy especial y os voy a hablar un poco de la autora. La autora nace en el año 1981 en Valencia, aunque siempre ha residido en Madrid. Ha sido una apasionada toda su vida de la lectura. Le encantaba escribir poemas de pequeña, aunque no escribe su primera novela hasta el año 2014, que es cuando la publica. Y sin más dilación no os voy a decir el nombre de esta autora, sino que vamos a escuchar ese relato, Viaje al pasado. Viaje al pasado. Avanzaba el año 1970 cuando por primera vez vi aquella casa y me enamoré por completo de ella. Tan majestuosa, levantada frente a la montaña, su color blanco contrastaba con el verde follaje del bosque. Llevaba años sin ser cuidada como se merecía, pero a pesar de ello tenía un encanto especial. Algo me llamaba desde su interior, algo que la convertía en irresistible para mí. Recuerdo el crujir de la madera al subir los primeros escalones hacia el porche exterior, decorado con unas preciosas lilas. Una mecedora solitaria, astillada por el pasar de los años, nos daba la bienvenida. Seguro que tiene su propia historia, pensé al verla allí tan abandonada. En mi primer día, en mi casa, sí, mi casa, había conseguido comprarla con los ahorros que fui guardando de mi modesto sueldo como florista. Aún me quedaba un poco la cartilla para ir arreglándola, ya que sus herederos la dejaron que fuera marchitándose por dentro. Pero yo iba a cambiar esa situación. Poco a poco fui arreglando la primera planta. El primer año no pude permitirme arreglar ni siquiera la habitación principal. En la segunda planta. Y pasaba muchas noches en el sofá que instalé en el salón principal. Invertí tanto tiempo en realizar mejoras yo misma sin la ayuda de nadie. Qué orgullosa me siento. Los sábados por la tarde y el domingo durante el día raspaba el papel de las paredes. Ponía papel nuevo, limpiaba, ordenaba los pocos muebles que iba consiguiendo comprar. Otras veces eran usados, regalados por familiares. Reparaba alguno que estaba en la casa, como por ejemplo la alacena de la cocina, que debió pertenecer a sus antiguos dueños. Fue tan costoso que el día que terminé no podía creerlo. Un frío invierno del mes de enero de 1972 regresé a mi casa después de un largo día en la floristería. Por aquel entonces mi anciana jefa pensaba en jubilarse y me ofreció quedarme con el negocio. Yo andaba aún dudosa respecto a qué hacer. Llegué a casa, preparé un chocolate caliente y me senté en la butaca frente a la chimenea, en la sala de estar. Era mi rincón favorito para dedicar un rato a la lectura, y más todavía en aquellas tardes de invierno, cuando anochece tan temprano y además el frío invita a no moverse de casa.
Pensaba una y otra vez en la proposición. Emily, creo que deberías quedarte el negocio. No me gustaría tener que cerrarlo. ¿Y quién mejor que tú para llevarlo? Niña, llevas años trabajando para mí. Además, ahora con tu nueva casa necesitas ingresos. Charlotte, precisamente por eso no sé si puedo permitirme algún gasto más. Niña, no tienes que abonarme por ahora nada de la tienda. Puedes ir haciéndolo poco a poco. Vamos, una mensualidad, mes a mes. Podemos sentarnos y ver juntas los ingresos y gastos y en función de eso ponemos la cuota. Lo pensaré, Charlotte, lo prometo. Me encontraba absorta en mis pensamientos cuando me sobresaltó un tremendo golpe en la planta superior. Sonó como un portazo. Al principio pegué un bote en mi butaca. Después el miedo me invadió. ¿Qué habría sonado? ¿Quizá me dejé alguna ventana abierta? Pensaba incapaz de mover ni un solo músculo de mi cuerpo. Cuando conseguí que mi desbocado corazón dejara de latir tan rápido y cogí algo de valentía, me levanté y me dirigí muy despacio hacia la escalera. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Nada. Silencio por respuesta. Di la luz y comencé a subir lentamente los escalones. ¿Hola? Si hay alguien, le advierto que llevo un cuchillo. De nuevo, silencio. Llegué a la planta superior, encendí la luz desde el pasillo, pero todas las puertas estaban abiertas. Quizás había caído algo y a mí me pareció un portazo. Me consolaba a mí misma algo más tranquila y segura. Pasé una por una las habitaciones y todo estaba en su lugar, nada fuera de su sitio. ¡Qué raro!, volví a pensar. Y de repente me quedé allí paralizada frente a la escalera que subía al desván. La puerta estaba cerrada, pero siempre había estado así. De hecho, no había ni luz en aquella zona de la casa. No había subido en los 2 años que llevaba en la vivienda. No quise dar más importancia a la situación y bajé de nuevo a la sala de estar. Al volver, vi mi libro en el suelo. Yo no recordaba haberlo dejado ahí, pero no quise ni pensarlo. Probablemente con el susto no me di cuenta que al levantarme lo dejé caer. Lo recogí y volví al tema que me ocupaba. ¿Me quedaba o no la floristería? Sin pensar más en ese incidente, los días fueron pasando y con ellos los meses, y no volví a tener ninguna experiencia así en mi querida casa. Finalmente, dejé de ser empleada y pasé a ser empresaria, un gran logro para las mujeres en los años que corrían. Hacía una primavera hermosa, los días se tornaban agradables, el frío poco a poco iba dando paso al calor y con ello más horas de sol. Más horas para poder estar en ese porche que tanto me gustaba, con la vieja mecedora que había conseguido rehabilitar yo misma. Una noche dormía tranquilamente cuando me desperté muy angustiada. Una sensación de parálisis y ahogo invadía mi cuerpo. Parecía que alguien se encontraba encima de mí intentando asfixiarme. Después de un rato tratando de quitarme aquel malestar de encima, conseguí incorporarme. Aún con la respiración agitada y el corazón a 1000 por hora, encendí rápidamente la lamparita de la mesilla. Buscaba con mis ojos al causante de semejante mal. Pero nada, no había nada. Estaba completamente sola y la casa en silencio. Miré la hora, las 3 de la madrugada, y ya no pude volver a dormir. Pasé el resto de la noche en vela. A mi mente volvió aquella tarde de invierno. Quizá era yo que comenzaba a perder la cabeza. Tras aquella noche sucedieron más hechos extraños. Un domingo por la mañana me encontraba en la cocina preparando la comida. Cortaba unas verduras cuando me quedé perpleja. No podía estar sucediendo aquello. Comencé a escuchar cómo alguien corría en la planta superior y de nuevo aquel portazo. En esta ocasión no sé si fue porque era de día o porque estaba comenzando a enfadarme con aquella situación, me sentí mucho más valiente. Puse rumbo a la planta superior con ganas de encontrar al responsable.
Pensé que quizá alguien trataba de gastarme alguna broma, pero mi gozo en un pozo. De nuevo, no volví a ver nada, ni siquiera una puerta cerrada, solamente la del desván. La miré durante minutos. Tendría que subir a ver qué encontraba. Respiré profundamente y, aprovechando la luz solar, decidí comenzar a ascender. Encontré varios muebles antiguos tapados con sábanas entre amarillas y mugrientas por el paso del tiempo y alguna que otra caja con objetos decorativos, pero nada con importancia. Allí no había nada de lo que había ido a buscar. Pasaron los días, fueron tranquilos, no recuerdo exactamente si 2 o 3 semanas o quizá un mes sin ningún percance. Cada vez hacía mejor tiempo, pero yo, por miedo o vulnerabilidad, intentaba pasar el menos tiempo posible en casa. Siempre encontraba una excusa para estar más horas en la floristería o paseando con alguna amiga. Pero en aquella maravillosa casa, sí, la que me había enamorado, se comenzaba a sentir un ambiente cargado, no sé explicarlo bien, cargado de negatividad. Era entrar por la puerta y sentirme deprimida, con ganas de llorar, cansada. Algo estaba sucediendo, algo que no me atrevía a hablar con nadie por miedo a que pensaran que me estaba volviendo loca. La primavera dio paso al verano y aprovechaba muchas tardes al cerrar la tienda para ir a la piscina con mi amiga Riley. Uno de esos atardeceres estuve a punto de contarle lo que me sucedía, el miedo y la angustia que me producía pensar que tenía que volver a mi casa. Pero no lo hice. Tenía miedo a que se riera de mí. Recuerdo perfectamente que 3 días después de mi intento de desahogo, estaba en el porche de casa, leyendo un libro, cuando me pareció observar una figura mirando por la ventana del salón hacia el exterior de la vivienda. Ni siquiera me miraba a mí, sino que observaba la entrada al jardín. Corría dentro de la vivienda, pero era lo de siempre. No encontraba nada. Los sucesos cada vez eran más y más frecuentes. Ruidos extraños, sensación de que me observaban mientras dormía, continuaban los portazos e incluso me pareció escuchar en más de una ocasión susurros. Comenzaba a dudar de mi salud psíquica, hasta que llegó un día donde todo cambió. Comenzaban a caer las primeras hojas del otoño de los árboles. Llegaba el frío. Estuve cenando con mi amiga Riley y al regresar a casa vi encendida la luz del salón. Ni siquiera había entrado allí esa mañana antes de marcharme a trabajar. Estaba completamente segura de haberla apagado la noche anterior. Entré con miedo a la vivienda. Quizá me encontraría alguien. Revisé estancia por estancia, pero no había nadie. Me dirigí a la cocina a prepararme un té, lo dejé al fuego y subí a cambiarme de ropa, cuando escuché el silbido de que estaba listo. Bajé y al entrar en la pequeña pizarra metálica que tenía en una de las paredes con imanes de letras, donde ponía cosas que no quería olvidar, se encontraba con ellas formando una frase: «Vete de mi casa». El vello de los brazos se me erizó, todo mi cuerpo se estremeció, sentí terror a la vez que enfado, y no pude contenerme. «No es tu casa, es mi casa», chillé con todas mis fuerzas. Entonces me heló la sangre lo que pasó a continuación. Los cajones de los armarios se abrieron, los objetos empezaron a volar por todas partes, platos, vasos, cuchillos. Yo me agaché en el suelo y gritaba: «¡Para, por favor, para!». Una vez pararon de caer, noté como alguien corría escaleras arriba y se escuchaba un gran portazo. Uní las pocas fuerzas psicológicas que me quedaban en ese instante y con lágrimas en los ojos subí de nuevo. Como siempre, todo cerrado. Pero esta vez algo me hizo subir al desván. Abrí la puerta sigilosamente
y en la tenue luz que entraba me pareció ver una sombra dirigirse hacia un rincón. Allí vi cómo sobresalía de la pared una tabla. La moví y encontré unas cartas almacenadas y atadas con una cinta roja. Las cogí y volví a la cocina. Observaba lo que acababa de encontrar. Debían ser muy antiguas, el papel de los sobres estaba amarillento y tenían mucho polvo. Debatí conmigo misma intentando decidirme si leerlas o no. Lo primero que hice es recoger todo el destrozo de la cocina y servirme mi té. Con el paquete de cartas me senté en mi butaca frente a la chimenea y comencé a leer. Querida Poppy, los días pasan y mi nostalgia por ti se acrecienta más y más. Y no consigo entender qué he podido hacer para que tus padres no me acepten. ¿Nacer pobre? ¿Acaso eso es un pecado? ¿Por ese motivo te querré menos? ¿O quizá mi corazón no siente igual? Es algo que no consigo aceptar y no puedo resignarme ante ello. Por eso quería proponerte que nos fugásemos, marchémonos lejos, donde los dos podamos disfrutar y vivir nuestro amor libres. Esperaré ansioso tu respuesta. Te amo, pequeña Poppy. Siempre tuyo, Jack. Aquella carta me produjo una tristeza tremenda. ¿Cómo podía juzgarse una persona por su clase social? Aunque he de confesaros que hoy en día siguen sucediendo estas cosas tan injustas. El corazón no entiende de clases, ni de razas, ni de colores. La curiosidad me mataba y continué leyendo la siguiente nota. Querida Poppy, sé que mi propuesta puede causarte algo de miedo, tal y como me dices en tu carta, pero puedo asegurarte que voy a cuidar de ti y mientras yo tenga manos para sacarte adelante, nada va a faltarte. Te necesito. Hace 3 meses ya que no nos vemos. No pueden continuar teniéndote encerrada. Y si es así, tú tienes la llave de tu libertad. Escapémonos. Vayámonos lejos de tu dictadora familia. Por favor, no tengas miedo. Te prometo que seremos muy felices. Dejemos que sean nuestros sentimientos los que hablen y actúen y el resto vendrá solo. Te amo. Siempre tuyo, Jack. Querida Poppy, los meses pasan y desde tu última carta no he obtenido respuesta. Imagino que no has podido entregársela al cartero. Quería decirte que me he matriculado en la universidad con la ayuda y mucho esfuerzo por parte de mis padres. Los pobres han gastado hasta sus últimos ahorros en pagarme la matrícula. Voy a estudiar mucho para ser un gran abogado y que así tu familia no piense que soy un simple trabajador que no puede darte un futuro. Verás cómo todo nos va a ir muy bien. Sé fuerte, yo seguiré escribiéndote, porque ante todo quiero que sepas que no me olvido ni un instante de ti. Te amo, siempre tuyo, Jack. Llegados a ese punto, me tenía completamente enganchada la historia del misterioso Jack y Poppy. Di otro sorbo a mi té y continué leyendo. Querida Poppy, sé que hace varios meses que no te escribo, pero estoy esforzándome mucho en los estudios para construir nuestro futuro juntos. La última vez que fui a casa de mis padres, mi madre me entregó tu carta. No puedes ni imaginarte la ilusión que me hizo. Me alegra tanto saber que me sigues amando y que estás de acuerdo conmigo en este nuevo proyecto que he iniciado. Quiero también decirte que me acompaña en todo momento la fotografía que metiste dentro. No puedo parar de mirarla e incluso te hablo todas las noches. Extraño tanto tus besos, tus caricias y tu cariño. Te amo, siempre tuyo, Jack. Querida Poppy, hace un año que recibí tu última carta.
Hoy tengo el corazón completamente roto. ¿Es cierto lo que me comentan mis amigos? ¿Te vas a casar? Espero que solo sea un rumor, que han ido corriendo tus padres para que llegue a mis oídos. Por favor, te pido que contestes a esta pregunta. Gracias, te amo, siempre tuyo, Jack. Entre medias había una nota sin sobre. Qué curioso. Querido Jack, espero que algún día puedas leer esta carta. No puedo reprimir las lágrimas al escribirte. Sí, es cierto que me caso, pero no porque yo quiera, Jack, sino porque me obliga. Necesito que vengas a buscarme, que me saques de aquí. Ni siquiera conozco al hombre con el que me voy a casar. Imagino cómo te debes sentir tú, y eso me destroza el alma. Te necesito. No consigo ni olvidarte ni sacarte de mi corazón. Desde que te conocí, siempre he soñado que el hombre para el que llegaría al altar sería para ti. Me descompone pensar que no será así. Por favor, sácame de aquí. Te amo, siempre tuya, Poppy. ¡Qué historia más triste! Mis lágrimas se escapaban. Miré el reloj y eran cerca de las 2 de la madrugada. Aunque quería saber más, debía irme a descansar. Al día siguiente seguiría. Al principio la noche fue tranquila. De hecho, creí que habían pasado más horas cuando me desperté sobresaltada porque alguien susurraba en mi oído. Encendí rápidamente la luz y miré el reloj. Solo eran las 3. «Poppy, ¿eres tú?» Pero ninguna señal de que fuera ella, su espíritu o lo que habitara aquella casa, mi casa. Cuando quise darme cuenta, había pasado tan deprisa la noche. Me desperté con los primeros rayos de sol. Tras arreglarme, cogí las cartas y puse rumbo a la floristería. Era tal mi ansia por saber más de la historia que es lo único que hice las primeras horas de trabajo: leer. Querida Poppy, no puedo creerlo, te casaste, lo vi con mis propios ojos. Me moría de ganas por irrumpir en la iglesia, tras verte entrar a ella del brazo de tu padre. Estabas preciosa, pero no pude. ¿Quién soy yo para destrozar tu felicidad? Estoy seguro que si hubieras esperado un poco más, nuestro futuro sería maravilloso. Soy el mejor de la clase. Lo cierto es que me apliqué mucho en los estudios porque me motivaba saber que era por ti y por mí. Pero ahora ya no sé si podré seguir. Te escribo estas líneas y me ahogo entre ellas. Solo de pensar que nunca más serás mía, que jamás volveré a besar esos carnosos labios y nunca podré volver a tenerte entre mis brazos, que ahora otro hombre lo hará por mí. Quiero transmitirte que no te guardo rencor. Te deseo toda la felicidad del mundo y una vida llena de éxitos. Gracias por el regalo que me diste al descubrir el amor, por la ilusión que me proporcionó las ganas de superarme en la vida y por el dejarme conocerte un poco mejor. Hasta siempre, Jack. Me tiré un buen rato llorando después de leer esta carta. Hasta yo sentía la agonía en mi corazón. Pobre Jack. Me hubiera encantado conocerle. O que alguien se enamorara de mí de esa manera. No entendía a Poppy. ¿Por qué no fue capaz de enfrentarse a su familia? ¿Por qué no llegó a enviar aquella última carta? Seguro que Jack la hubiera ido a buscar. Proseguí intentando averiguar. Desde esa carta a la siguiente observé en el matasellos que habían pasado 5 años. Querida Poppy, han pasado muchos años desde mi última carta. No he querido molestarte ni entrometerme en tu nueva vida. Lo cierto es que me sorprendió mucho recibir tu carta hace unos días. Siento mucho lo del fallecimiento de tu esposo y que fuera una boda sin amor. Lo desconocía. Nunca llegaste a decirme nada sobre el tema y yo lo vi con mis propios ojos. A mí las cosas me van bien. Terminé la carrera y estoy en un buffet trabajando. Al principio, tras tu boda, lo pasé muy mal.
Más cuando no recibí jamás respuesta a mi última carta, dándome siquiera una explicación. Me vi hundido en una profunda depresión. No me concentraba en los estudios, parecía un alma en pena, vagando constantemente, llorando y sin un sitio o lugar al que ir. Me planteé dejar la carrera, pero mi compañero Jasper fue de gran ayuda en esos momentos. Me recordaba constantemente que el tiempo curaría mi corazón, pero que mientras tanto debía seguir con mi mente ocupada, y así lo hice. El último año de carrera conocí a Sara, y ella ha devuelto la ilusión a mi vida. Nos casamos y esperamos nuestro primer bebé, que nacerá esta primavera. Soy feliz, sí, y no me quejo de cómo me ha tratado la vida. Es cierto que la espina de nuestro amor aún sigue, y más presente de lo que me gustaría. No he sido capaz de olvidarte, y creo que jamás lo haré por muchos años que pasen, pero también es verdad que mi situación ahora mismo es otra. Y está el respeto a mi esposa, a mi futuro bebé y a mi lealtad. No me permite ir a visitarte como me solicitas en tu carta. Te deseo toda la felicidad del mundo. Sé que encontrarás a alguien que te ame como yo lo hice, y al que tú también ames. Un saludo, Jack. Cada vez me daba más pena esta historia. Pobre Poppy y pobre Jack. ¿Por qué es así de dura la vida? Se querían y el destino los separó. No es justo. Sin darme cuenta me encontraba ya leyendo la última nota, que además estaba sin sobre. Tampoco fue entregada como la anterior. Querido Jack, me alegra y me apena leer esta última carta tuya. Me alegro porque hayas encontrado la felicidad por los dos, y me apenan las letras tan frías que me escribes, acostumbrado a tu cariño y a tus promesas. Es cierto que no contesté a la mitad de tus cartas, pero no fue por gusto, sino fue porque no pude. Descubrieron que recibía cartas y pasé mucho tiempo encerrada en el desván, con llave, sin poder salir. Lloré muchas noches, rezaba porque aparecieras sin más al no tener noticias mías ni me llevaras contigo. Pero nunca fue así. Me obligaron a casarme con un desconocido que ni siquiera amaba ni conocía, un hombre rico, corredor de bolsa, anciano también, el cual era un borracho y un tirano. Me maltrataba día sí y día también, pero guardaba la esperanza de que algún día vinieras a buscarme al terminar tu carrera. Pero nada fue así. Rehiciste tu vida y me alegro, y más aún cuando veo la fidelidad que le guardas a tu esposa. Pero no puedo soportar que todo lo que iba a ser para mí algún día, ahora sea de otra mujer. Espero me perdones por lo que voy a hacer y que algún día puedas leer esta carta sin guardarme demasiado rencor. Pero la locura no se puede dominar. Te amo, siempre tuya, Poppy. ¿Cómo? No podía quedarme así en la historia, y seguro que vosotros tampoco, ¿verdad? Pues he de confesaros que me llevó casi un año averiguar quiénes fueron Jack y Poppy, y os lo voy a contar. Jack era hijo de un obrero y una ama de casa residentes en Luz, mientras Poppy era hija de un acaudalado banquero y conocido por su despotismo. Su historia de amor surgió en el año 1930, cuando Jack comenzaba a trabajar como jardinero para los padres de Poppy. Vivieron 3 años de un intenso amor a escondidas de los padres de ella. Cuando los padres de ella se enteraron, inmediatamente despidieron a Jack y encerraron a su hija, prohibiéndola cualquier tipo de vida social. Para ellos era una vergüenza esa relación. Lo poco que pasó en sus vidas una vez separado es lo que narran sus cartas. Pero os preguntaréis, ¿qué tiene que ver con lo que te sucedía cuando compraste la casa? ¿Qué hizo Poppy que le pedía perdón? En mi casa dejaron de producirse hechos extraños desde el mismo día que encontré las cartas. He llegado a pensar que es lo que ella quería, que se conociera su historia y que se supiera su larga agonía. Nunca llegó a enviar esa carta final. Debió ser tan desgarrador para ella sentir la desdicha de su matrimonio
el infierno que le hicieron pasar sus padres, el jamás haber olvidado a Jack, junto con el dolor de ver feliz a la persona que amaba, que pocos días después de escribir aquella última carta, la encontraron ahorcada en el desván. Conseguí localizar a la hija de Jack, que fue quien me contó todo esto y me confesó que su madre le dijo a su padre que nunca volvió a ser el mismo desde que se enteró de la fatal noticia. De hecho, contaba que su padre, unos días antes de fallecer, hablaba con ella y una de las últimas palabras que pronunció fue: ahora sí estamos juntos, mi amor. Este relato pertenece al libro Amor nostálgico del movimiento Romance en Tinta. Yo no sé si los fantasmas existen. Tampoco sé si existe un amor que pueda durar más allá de la vida. Lo que sí sé es que es una historia donde sus protagonistas querían que su historia de amor sobreviviera a ellos. A pesar de, por desgracia, como es esta sociedad en muchos sentidos, no hubiera podido prosperar esa historia. Y quién sabe, quizá efectivamente sea así. Quizá haya vida después de la vida. Espero que hayáis disfrutado de esta historia tanto como lo hice yo en el momento de escribirla. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Os espero en el próximo programa.